Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:07 de la mañana de ese sábado 22 de agosto, el penúltimo sábado del mes, y recibimos a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, que el día de ayer estuvo en el Congreso acompañando al primer ministro y a su colega de Economía y Finanzas. Ministra Neira, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Tenemos varios temas que hablar con usted, naturalmente los temas que tienen que ver con su sector. Usted ha sido una persona comprometida desde antes de ser ministra con la reforma de la justicia y la reforma política. Nos interesará su opinión sobre cómo avanzan esos procesos, pero tenemos una actualidad política relativamente intensa, puesto que el primer ministro consideró necesario asistir anoche al Congreso de la República, acompañado por usted en su calidad de asesora jurídica del gobierno, y mantuvieron una reunión con el presidente del Congreso, señor Merino. ¿Puede decirnos, por favor, cuáles fueron los temas principales de este diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Mira, Fernando, nosotros fuimos con el objetivo de expresarle al presidente del Congreso nuestra preocupación por una reforma que sentimos que puede hipotecar el futuro del país, que puede afectar la estabilidad económica, que afecta principios de la Constitución, incluyendo el derecho a la pensión. Fuimos a comentarle nuestra preocupación, a explicar nuestros argumentos, a contarle, como tú sabes, la propuesta que nosotros hemos estado tratando de que las bancadas acepten, coincidan, que es un bono, ¿no?, para los pensionistas de la ONP, y explicamos un poco los argumentos técnicos, jurídicos, económicos sobre estos temas, tanto la ministra de Economía como yo misma, acompañando al Premier con el presidente del Congreso. Los argumentos son principalmente dos: por una parte técnicos económicos sobre la naturaleza y el destino de esas cotizaciones que los afiliados a la ONP hacen, pero por otra parte hay un tema constitucional que ya ha sido adelantado por el primer ministro, en el sentido de que excedería la capacidad constitucional del Congreso a aprobar ese dictamen como ley, y en consecuencia ustedes tendrían que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Eso está claramente diseñado. Claro, excede la capacidad de gasto, pero además no hay que quedarnos solo con esto, también puede afectar el derecho a la pensión. Porque mira, lo que pasa con la ONP, ¿no es cierto? Esto no es como una cuenta de banco que yo tengo mi aporte hacia yo mismo, ¿no? Mi cuenta individual, como hay en la AFP, ¿no? Lo que pasa con la ONP es que nosotros aportamos, las personas de la ONP aportan a un fondo. Y este fondo lo que hace es ahora financiar a quienes son pensionistas en este momento. Incluso hay asociaciones de pensionistas que han expresado su preocupación sobre este tema porque piensan que este fondo puede quedar desfinanciado. Ponen en riesgo algo que es intangible, que es la pensión. Entonces, evidentemente nos preocupa la estabilidad fiscal, pero también nos preocupa el derecho de todos y todas. Estamos poniendo a peruanos hoy contra otros peruanos por una decisión que yo sé que el Congreso finalmente no quiere afectar a nadie. Yo siento que ellos tienen preocupación genuina. Nosotros coincidimos en el qué, el problema es en el cómo, y ahí por eso creo que el debate se impone. Nosotros estamos trabajando hemos ido ayer para expresar nuestra preocupación y seguiremos trabajando. Y por el tema, y ahí se resumimos el tema técnico, pero también, y eso creo que también hay que incidir en el tema constitucional y en la implicancia en la vida de las personas, no solamente en términos macros que a veces no se entienden. Eso es importante, pero también las personas individuales, ¿no? De acuerdo. Ahora, explíquenos, por favor, por qué el gobierno considera que aprobar ese dictamen como ley sería inconstitucional. ¿En qué consiste la inconstitucionalidad de esa iniciativa? Claro, ahí, como decía, hay varios argumentos, ¿no? Uno primero tiene que ver con la no capacidad de gasto que tienen los congresistas, pero este no es el único argumento. Creo, como decía, que lo principal es la afectación del derecho a la pensión. Lo que busca, como mencionábamos, es finalmente que las personas tengan, cuando son mayores, este derecho a un aporte que han realizado, y en este momento no se está realizando. No se realizaría si este fondo queda sin dinero, sin reservas. Ahora, Fernando, nosotros sí coincidimos, y por eso decía que coincidimos en el qué, porque creemos que tiene que haber una reforma de pensiones. Pensemos que el Ejecutivo presentó una propuesta para crear una comisión. El Congreso ha creado una comisión. Lo que tenemos que hacer es resolver esto de manera integral, resolver este tema de pensiones como algo que tiene que dar una solución de país, una solución que no solamente sea a favor de un gobierno o otro gobierno, sino a favor del país, de los ciudadanos, y creo que a eso tenemos que apuntar. Y ahí yo solo sí quiero decir que saludo que el Congreso
haya tomado en cuenta nuestra preocupación y haya generado un espacio para la reflexión, y esperamos que el martes, que nos han indicado que lo van a volver a debatir, también este espacio de reflexión exista, porque al final lo que estamos buscando es el beneficio del país y de la gente. Yo creo que ahí, como dije, coincidimos, el tema es el cómo. Yo creo que en el cómo tenemos que tratar de encontrar una solución que no afecte la estabilidad fiscal, que no afecte el derecho a la pensión de los ciudadanos. ¿Cómo reaccionó el presidente del Congreso cuando ustedes plantearon estas objeciones y estas propuestas? Porque se sabe ya que algunas bancadas están considerando presentar una moción para censurar al presidente Merino. ¿Cómo reaccionó él ante ustedes? Bueno, el presidente del Congreso nos recibió con mucha apertura. Por supuesto, él es una persona democrática, así que nos escuchó con mucha atención. Participaron, además, ya lo han adelantado otros 2 congresistas que se incorporaron luego a la reunión. Pero ahí lo que yo quiero decir al Congreso es que debemos buscar estos temas en los que nos unimos, en los que sumamos, en este momento de una pandemia sobre todo. Es cierto que hay que dar respuesta a los problemas estructurales del país, pero hay que atender la salud. Y ahí creo que tenemos que encontrar temas en común. Y a eso creo que hay que apuntar, ¿no? Usted se ha felicitado de que el Congreso haya decidido abordar este tema el próximo martes. Sin duda, esto no es ajeno al hecho de que el lunes hay una reunión, la primera, de Pacto Perú, que según el presidente de la República debía abordar justamente ese tema. ¿Cómo comprende usted la relación entre lo que se discutirá el lunes, en donde habrán representantes de las 9 bancadas, por lo menos están invitados, y lo que el Congreso debatirá el martes? Bueno, el Congreso está en este momento debatiendo un texto sustitutorio, están trabajando, nosotros estaremos expectantes. Nuestro objetivo el lunes es convocarlos para justamente continuar en esta línea de diálogo, de convocatoria, de apertura. Como tú sabes, Fernando, nosotros desde el gobierno siempre hemos recibido todos los aportes, hemos trabajado con todos los que hemos podido sumar, y el Congreso sin duda es un actor central, y por eso la idea del presidente cuando habló del Pacto Perú fue justamente esa, convocar a todos y todas. Yo ahí quiero aprovechar para contarte que justo en esta línea de unidad lo que yo he hecho esta semana es reunirme con el sistema de justicia. He comenzado reuniones también con el presidente del Poder Judicial, con el presidente de la Academia de la Magistratura. Me reuniré la próxima semana con la fiscal de la Nación. Estuve con la presidenta del TC y el presidente de la Junta Nacional de Justicia, porque nuestro objetivo tiene que ser sumar en estos temas de reforma política, bueno, en este caso específica de reforma legal, del tema pensionario, y también sumar en temas de reforma de justicia. Y creo que a eso estamos apuntando. Entonces, el Pacto Perú va a ser un espacio también para ese diálogo, también para ese debate y esa unidad que debemos tener en el marco de la pandemia. Noto que no ha mencionado en la lista de personalidades con las que se ha reunido al defensor del pueblo, que sin embargo ha publicado un comunicado esta semana. El defensor me ha concedido una cita la próxima semana, de todos modos voy a asistir porque nos parece importante también sumarlo. Yo en las declaraciones también que di la semana pasada y lo creo con convicción, el objetivo es sumar. Hemos recibido aportes de la Defensoría también antes, los hemos escuchado y seguiremos escuchándolo como escuchamos a todos, a la Iglesia, a la sociedad civil, porque esa es justamente la idea. Y ahí permíteme contarte también, Fernando. Hoy tú mencionabas que yo tengo una cercanía con la reforma política, efectivamente. El día de hoy tenemos una buena noticia porque se ha publicado la norma que regula las reglas electorales para la elección del próximo año. Y esto es central porque muy importante. Era importante. Permítame, por favor, ministra, es tan importante el tema que prefiero que lo abordemos con serenidad después de una breve pausa. Comenzaremos con ese tema. ¿Cuál es la norma que se ha aprobado? ¿Qué cosa cambia eso? ¿Y cuál será el marco normativo en el que votaremos el 11 de abril próximo? Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con la ministra de Justicia, Ana Neira. Son las 9:18, estamos entrevistando a la ministra de Justicia, Ana Neira, que nos ha explicado la visita que realizaron el día de ayer el primer ministro, la ministra de Economía y ella misma, al presidente del Congreso para hablar sobre todo sobre la reforma de las pensiones. Bueno, al final de la parte pasada, usted nos adelantó que se había publicado una norma que le parecía relevante respecto de la reforma electoral y política, tema en el que usted se haya comprometida profesionalmente de hace varios años. Cuéntenos, por favor, qué dice esta norma.
Sí, mira, Fernando, para nosotros como gobierno era importante tener la claridad de que el próximo año tendremos elecciones que van a permitir la alternancia en el poder en el mes de julio, ¿no? Elecciones en abril, el presidente convocó elecciones y era necesario tener claridad sobre las reglas. Y aquí quiero saludar el trabajo del Congreso. El Congreso, desde la Comisión de Constitución, ha logrado aprobar estas reglas que nos van a regir el próximo año. Es una elección además atípica porque es una elección en pandemia. Así que era importante que tuviéramos claridad. Y aquí sobre lo primero quiero decir qué es la recomendación básica que hay en una pandemia, no concentración de personas. Y las elecciones pueden ser un espacio de concentración. Entonces lo primero que se ha hecho es ampliar los horarios. 7 de la mañana a 7 de la noche. Ya es mucho más amplio que el horario que generalmente tenemos, que era de 8 a 4. Además, la posibilidad de que haya más locales de votación, con lo cual también tendríamos menos concentración de personas. Adicionalmente, hay personas que son personas en riesgo por la pandemia, ¿no? Entonces, personas mayores de 65 años, con razones de comorbilidad, como diabetes, etcétera, entonces, obesidad. Entonces, esas personas tienen derecho al voto, sin duda tienen derecho a votar, pero si no van a votar, no van a tener una multa. Y el trámite que tengan que hacer, y aquí también este fue un aporte del Congreso, el trámite que tengan que hacer no va a ser un tema gratuito, no les va a costar, ¿no? Esto vinculado con la pandemia, pero además era importante tener claridad sobre las reglas para elegir a los candidatos, sobre las reglas para inscribir nuevas organizaciones políticas. Eso también lo ha definido esta norma. Entonces, estamos generando, bueno, el Congreso en realidad ha sido promulgado por el Ejecutivo, porque nosotros también creemos que era importante tener estas reglas claras para la elección del próximo año. Y ahí te cuento, por ejemplo, ¿no? Tú recordarás que la comisión, que yo fui secretaria técnica, planteaba el tema de las primarias, ¿no? Pero nos dimos cuenta que en un contexto de pandemia eso no podía prosperar. El Congreso suspendió las primarias, el Ejecutivo promulgó esa norma, pero claro, la idea era ahora cómo elegiremos a los candidatos. Y se ha aprobado que va a haber una elección cerrada, que puede utilizar mecanismos electrónicos, es decir, votan solo los afiliados al partido, y también se ha incorporado una modalidad que tiene que ver con la elección directa de delegados. Pero lo que sí es cierto, y aquí quiero ser clara, este texto fue muy cambiado, pero al final lo que ha generado es que tengamos elecciones de delegados, pero estos delegados son elegidos por el partido, entonces también tenemos un mecanismo de participación. No es las primarias que queríamos con participación ciudadana, esas las tendremos a partir del 2022, pero sí tenemos reglas claras ya para la elección, y creo que finalmente es importante que las tengamos desde ahora, porque luego hay que comenzar a definir las reglas de la campaña electoral. De acuerdo, nos está usted entonces dando cuenta de reglas adaptadas al voto en pandemia, pero hay otra realidad que condiciona las elecciones que precede a la pandemia, que es la corrupción. Y por eso hubo muchas iniciativas para, por ejemplo, modificar los términos del financiamiento a los partidos, punto número 1. Y punto número 2, impedir que puedan postular al Congreso u otros cargos electivos, como la presidencia naturalmente, personas condenadas en primera instancia. Tenemos en el Congreso congresistas condenados en primera instancia, en virtud de lo cual pueden legislar y naturalmente probablemente obrar para sus intereses que ya están condenados. Bueno, esos dos puntos, ¿cuándo tendremos claridad sobre eso, señora Neira? Sí, mire, sobre el tema de financiamiento también coincidimos con el Congreso, que es el tema que hay que abordar, ¿no? El referéndum fue en el 2018, aprobamos una pregunta que decía que estaba prohibido que los partidos políticos contraten propaganda electoral directamente en radio y televisión, pero nunca desarrollamos esa regla constitucional. Entonces tenemos una campaña sin posibilidad de que los partidos contraten espacio en radio y televisión, y además sin un desarrollo mayor de esta franja electoral. Entonces, ahí ya hemos visto que el Congreso el 1 de septiembre tendría un dictamen. Nosotros estamos conversando también con el presidente de la Comisión de Constitución, que ha demostrado la mayor apertura para que nosotros también podamos hacerle llegar nuestros aportes. Él también está trabajando un predictamen y creo que lo más importante va a ser que tengamos un texto claro, cierto, en términos de financiamiento, porque finalmente hay que pensar, y esto creo que es también algo que todos conocemos, que el financiamiento de campañas ha tenido mucho que ver con varios casos de corrupción recientes. Entonces la idea es que tomemos herramientas hoy para que esto se revierta. Y sobre el tema de impedimentos, Fernando, también es central para el Ejecutivo. Nosotros desde el momento de la Comisión de Reforma Política trabajamos en que se pudiera plantear que las personas condenadas en primera instancia no sean candidatos.
Nos han dicho en el Congreso que están trabajando también para atender la votación la segunda votación que se requiere en el marco de la reforma constitucional. Así que nosotros esperamos y estamos atentos y trabajaremos para que ninguna persona condenada pueda postular el próximo año en la elección. De acuerdo. Por otra parte, otra de las cosas que producen inquietud es el tema de la reelección, puesto que el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor Ticona, dejó abierta la posibilidad y ellos decidirían si se presentan personas que han sido ya congresistas de manera continua. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Mira, Fernando, ahí lo que hay que dejar claro es que el jurado no es que dejó abierto, sino que lo que señaló es que ellos se resolvían para la elección del 2020, ¿no? Entonces dijeron... Pero no dijo 2020, no, pues, no dijo no. Nos dijo el señor Chejade el día de ayer que puesto que no dijo no, sino ya veremos cuando se presente el caso, está abierta la posibilidad. Claro, eso es un tema que tendrá que definir el jurado también. Pero lo que sí debe quedar claro es que nosotros como Ejecutivo y lo que la ciudadanía votó en la elección, en el referéndum, del año 2018, fue que los congresistas no puedan reelegirse. Y a ese mandato popular tenemos que ser coherentes, tenemos que ser respetuosos y nosotros del gobierno no invocamos a nada más que eso, sino a respetar el mandato ciudadano del referéndum. Y mientras tanto se está llevando a cabo un proceso de elaboración o de, digamos, definición de las nuevas autoridades, tanto de la OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones. Y hemos visto, por ejemplo, que a propósito de la OMPE han habido algunas fricciones bastante serias en el marco de lo que viene haciendo la Junta Nacional de Justicia. Tengo entendido que usted se ha reunido con el señor Aldo Vázquez, presidente de esta institución nueva que debe elegir al nuevo jefe de la OMPE. ¿Qué nos puede decir para estar seguro de que las autoridades electorales, tanto en la OMPE como en el jurado, darán garantías de transparencia y de imparcialidad? Mira, que las autoridades electorales sean transparentes y den inicio de neutralidad es el objetivo, porque finalmente lo que nosotros como gobierno queremos garantizar es elecciones neutrales, libres y limpias el próximo año. La Junta Nacional de Justicia nos comentó el presidente Aldo Vázquez que está trabajando con ese objetivo y a fin de mes nos va a dar las autoridades que van a dirigir el proceso electoral el próximo año. ¿Garantiza usted entonces que hará lo posible y que supervisará eso de manera de no encontrarnos con autoridades discutidas que puedan dar pie a quejas por parte de los candidatos si se les retira o si no se les retira? Esta es una competencia de la Junta Nacional de Justicia, pero nosotros como gobierno confiamos en que la Junta está trabajando para garantizar nuestras autoridades que van a darnos un proceso electoral limpio, transparente, y ahí creo que es un objetivo que tenemos todos finalmente en la transición democrática del poder el próximo año en julio. De acuerdo, ministra, usted es responsable de los penales y naturalmente supervisa la acción penal del Ejecutivo. Y se habla de un aumento de la delincuencia y de la criminalidad. Esta mañana fue entrevistado aquí en RPP el ministro del Interior, general Montoya, quien dijo que el tema de la inseguridad ciudadana corresponde a una sensación. ¿Cuál es su opinión sobre el uso quizás desafortunado de esta palabra sensación y cuál es la realidad de los datos que ustedes tienen sobre la inseguridad ciudadana en nuestro país? Mira, Fernando, nosotros desde todos los sectores, porque la inseguridad ciudadana es algo que abordamos como ejecutivos desde diferentes sectores, incluido el Ministerio de Justicia, nosotros trabajamos para garantizar a los ciudadanos su seguridad ciudadana, incluso en el contexto de pandemia. Hemos trabajado con la policía, está la Fuerza Armada también trabajando, así que yo solamente quiero garantizar y decirle a través tuyo de la población, nosotros trabajamos de manera decidida para que personas condenadas por delitos graves, personas que cometen delitos sean procesadas, sancionadas, y así estamos trabajando desde todos los sectores, incluido por supuesto el Ministerio de Justicia. Y sobre los penales, permíteme mencionarte también que evidentemente es una competencia mía como sector. Nosotros estamos trabajando en hacer pruebas a toda la población penitenciaria. Ya hemos acabado con 3 penales, Castro, Ancón 1 y Ancón 2, todas las personas, toda la población penitenciaria ha sido testeada, ha pasado pruebas de COVID, y esta semana acabaremos con Sarita también.
porque el objetivo es terminar con los 90.000 detenidos, que ahora ya estamos en 89.000, un poquito más me daban las cifras, con la política de asesinamiento que hemos impulsado desde el Ejecutivo de manera responsable, y estamos trabajando para ir completando toda la población penitenciaria y su testeo, ¿no? Que para nosotros es central para poder tomar medidas y que los penales no sean un espacio de afectación. Pero ¿tiene datos usted sobre el porcentaje de los detenidos que han dado positivo? ¿Porcentaje de detenidos? De los presos. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que se hayan...? Perdóname, sí. Lo que pasa es que con detenidos pensé en la detención preventiva, no, sí, tenemos... No, detenidos en general. Sí, nosotros hemos tomado alrededor de 27.000 pruebas a la fecha y tenemos 12.294 personas infectadas, según las cifras que hemos determinado. O sea, 40%, según una matemática rápida, 40%. Más o menos, sí. 12.000 sobre 27, 40% de los internos, para no llamarlos detenidos, están infectados o han estado. Nuestro objetivo ahí quiero incidir en 3 cosas que hemos hecho. Uno es el testeo, efectivamente, pero también hemos trabajado en el tratamiento farmacológico, todas las personas, incluso de manera preventiva, porque hay que aquí decir algo que también la ministra de Salud siempre recuerda. Las pruebas son importantes, pero también tenemos que hacer observación clínica. Entonces, si una persona tiene síntomas, inmediatamente se les aísla, claro. Y además tenemos incluso, Fernando, ahí quería mencionarlo y lo vi en Lurigancho la semana pasada, tenemos el apoyo de internos, que los hemos entrenado dentro de cada penal para que puedan verificar, por ejemplo, la saturación, para que puedan verificar la temperatura. Entonces nos ayudan a controlar de manera muy preventiva incluso casos sospechosos. Entonces eso nos ha permitido que desde el momento que alguien tenga un pequeño aumento de temperatura o una pequeña baja en el tema de la citometría, podamos inmediatamente tomar medidas. Y ahí en eso estamos trabajando. Sí. Permíteme que robe un instante el tiempo para disipar un malentendido sobre inseguridad ciudadana. No se trata de una sensación, es una realidad o no, que hay un incremento de la delincuencia en el Perú a medida de que la cuarentena se ha ido levantando. ¿Esos son en tuyas declaraciones del ministro del Interior? Sí. Porque claro, puede quedar como un malentendido. Es nuestra percepción como gobierno, ¿no? Hay que dejar claro que nosotros no entendemos que la seguridad ciudadana es una preocupación del país, preocupación de la ciudadanía. En las encuestas siempre sale en primero o segundo lugar, junto con la corrupción, que también nos preocupa. Así que estamos trabajando, es también parte de nuestro trabajo desde todos los sectores. Y permíteme, Fernando, antes de que terminemos, yo quiero también saludar otra publicación buena que hemos tenido el día de hoy en El Peruano. Nosotros como sector trabajamos siempre por la igualdad de todas las personas para evitar cualquier forma de discriminación, y el día de hoy hemos publicado los lineamientos para una entrega económica que se va a hacer a los familiares del personal de salud fallecido, incluyendo parejas del mismo sexo, porque desde el sector promovemos esta protección, y yo quería también que esto pueda saberse y pueda reconocerse el rol que también hacemos desde el gobierno, desde el sector, con el tema de todas las personas, finalmente, al margen de la orientación sexual. Nuestro objetivo, y aquí quiero decirlo, es proteger derechos, proteger la salud, pero también proteger la igualdad y la no discriminación. De acuerdo, es un tema muy importante y le agradezco que nos haga saber que se ha publicado en El Peruano esa norma. Retenemos entonces de que la inseguridad ciudadana no es solo una sensación, sino es una conciencia de hechos reales que están cifrados. Un aumento de la delincuencia se habría producido en nuestro país en el curso de las últimas semanas. Muchas gracias, señora ministra Ana Neira. Gracias, Fernando. Que tenga usted un buen fin de semana. Muchas gracias. Hacemos una pausa y pasaremos a hablar con el doctor Carlos Castillo, funcionario del Ministerio de Salud, especialista en inmunología y vacunas.